La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19 nos dice: Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Buenos días para todos, hermanos. Que el Señor los bendiga muchísimo hoy. Con su palabra, con la comunión de los santos, con la participación en la cena del Señor. Que salgamos llenos hoy, llenos del Señor. A un mundo necesitado de Él. Ya casi, hermanos, vamos a terminar la epístola a los Efesios, que hemos venido estudiando ya por varios meses, tal vez casi 4 meses. Y ya está que aparece el slide por si hoy nos estás visitando. Así es como hemos titulado esta serie de exposiciones: la incalculable riqueza de estar unido a Cristo. Y como se los he dicho en varias ocasiones ya, a lo largo de toda esta serie, ojalá Dios nos conceda la gracia de ver, de entender, de disfrutar el significado, digamos, de ese título, la materialización en nuestra vida de ese título, la incalculable riqueza de estar unido a Cristo. Y tal vez para nosotros varios es una pregunta: ¿en serio? ¿En serio sí es una riqueza? Lo es, lo es. Y hoy vamos a ver algo que justamente va a demostrar mucho más claramente porque es que es incalculable lo que el Padre decidió hacer con la iglesia al unirnos a su Hijo Jesucristo. Antes de leer el texto bíblico, hermanos, de hoy, yo quiero compartirles algo que me ocurrió acá en la iglesia, con hermanos como ustedes. Una pareja que frecuentaba asistir a la iglesia, en este momento ya no vienen por acá, tal vez por asuntos de desplazamiento, pero me estuvieron escribiendo y llamando en varias ocasiones al celular esa semana y la verdad me pareció como raro. Esa pareja, aunque eran muy queridos conmigo, nunca pues me habían pedido consulta ni cita, nada de ese tipo. Pero me llamaron varias veces, me escribieron también en varias ocasiones. Entonces yo dije, debe ser que algo raro pasó, algo realmente delicado pasó. Entonces yo cuando pude les devolví la llamada. Entonces: pastor, por favor reunámonos, que es urgente. Y yo: no, con mucho gusto, no hay problema, veámonos en este momento aquí en la sede. Y efectivamente las personas llegaron a la sede y la situación fue la siguiente, hermanos. Esta pareja de esposos estaban muy angustiados porque recientemente se habían dado cuenta, por el comentario de alguien de la familia, que familiares suyos estaban practicando brujería o este tipo de cosas sobre sus vidas. Entonces la familia estaba bastante angustiada porque justamente la esposa de esos días venía experimentando enfermedad y teniendo ciertas cosas. Entonces ellos decían: ¿qué nos está pasando? ¿Cierto? ¿Será que lo que nos acaban de decir, que familiares están haciendo ese tipo de cosas con nosotros, es realmente lo que nos tiene así? Y pues es muy fácil entender que uno se angustie si uno se imagina que hay seres espirituales de maldad que son capaces de afectar nuestra vida. Cualquiera tiembla, ¿cierto? Así que es muy comprensible la razón por la cual esta familia estaba bastante angustiada. Pero si tú estuvieras ahí con ellos, ¿qué le dirías? Obviamente no vas a responder esa pregunta para todos, pero sí para ti. ¿Qué le dirías?
¿Qué es lo primero que viene a tu mente para aconsejarles a esta familia que tiene razones para sentirse mal, preocupados y tristes? Bueno, espero que esta exposición bíblica nos ayude paso a paso a ir respondiendo qué podríamos reflexionar con esta familia. Pero antes de eso, por favor, vayamos a Efesios capítulo 6, el último capítulo de nuestra carta. Efesios capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por último, fortalézcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Esta es la palabra del Señor para el día de hoy. Entonces vamos a orar. Ahí tú solo delante del Señor, sola. Ya no estás en este momento casada, ni eres madre, ni eres padre. Estás solo y sola delante de tu Señor. Delante de la audiencia de uno solo. Para que le ruegues. Para que pidas luz, entendimiento, verdad. Padre nuestro que estás en el cielo. Así fue como Jesús nos enseñó a orar. Y entre sus oraciones no olvidó para tu pueblo que seamos librados del maligno. Para tu Hijo Jesucristo, Padre, la realidad personal
y malévola de Satanás era no solo una realidad, sino una inquietud por su pueblo, por nosotros, la iglesia. Y nosotros no queremos pensar distinto a nuestro Salvador. Queremos entender la vida como Él. Ayúdanos, Señor. Nuestra fragilidad es enorme, nuestra necesidad de concientizarnos de esta realidad, Señor, es mucha, pero ayúdanos a hacerlo como tu palabra nos instruye y nos enseña. Te adoramos, mi Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si una iglesia de las muchas que visitó el apóstol Pablo, si una iglesia requería con urgencia claridad e instrucción acerca de este tema, que es un tema tan sensible, tan delicado para muchos de ustedes y muchos de nosotros, esa iglesia era la iglesia de Éfeso. Si ustedes van a Hechos capítulo 19, ustedes van a ver parte del ministerio público de Pablo en esa ciudad y lo que Pablo empezó a hacer. Y miren algunos detalles muy interesantes que se menciona en Hechos acerca del ministerio de Pablo en esa ciudad, para los asuntos que estamos tratando particularmente hoy. Dice Hechos 19 que mientras Pablo ejercía su ministerio público, muchos espíritus malignos salían de las personas en la ciudad de Éfeso. No en todas las ciudades pasaba eso, pero aquí pasaba. Que un grupo de personas intentó hacer exactamente lo mismo que hacía el apóstol Pablo, que ejercer autoridad sobre los espíritus para liberar a las personas atormentadas por espíritus, ¿sí? Y recuerdan qué fue lo que pasó, qué fue lo que los espíritus más bien hicieron con esos hombres que trataron de hacer lo mismo que Pablo, ¿recuerdan? Exacto, cierto. Entonces el Señor o la persona que estaba poseída, el espíritu, coge a estos hombres que trataban de liberarlo y los golpea a todos y los deja desnudos y los hace correr por la calle, así es. Y además de ese dato, un dato que es muy, muy importante. Muchos de los nuevos creyentes de la ciudad de Éfeso, muchos de los nuevos creyentes que practicaban hechicería, así es como Lucas lo relata en Hechos, trajeron los libros que eran atesorados por ellos, libros que además eran altamente costosos. No era un librito que se conseguía en PDF pirateado, no, era algo realmente costoso. Y la iglesia, los nuevos creyentes que practicaron el ocultismo, traían los libros e hicieron una fogata con los libros y los quemaron públicamente delante de toda la ciudad, y toda la ciudad se asombraba a causa de lo que el evangelio estaba trayendo en las vidas de estas personas. Así que Éfeso necesita este tema, pero nosotros también, y muchísimo. Hoy, enero del año 2022, noviembre del 2022, ya con ganas de pasar la natilla, ¿o qué, Ronald? Bueno, pero antes de adentrarnos en el texto, yo quiero hacer una pequeñita aclaración. Porque en el Redil Laureles nosotros sabemos que nosotros somos personas muy necesitadas, que aquí nosotros no somos lo de mostrarle a la ciudad, que aquí no estamos un montón de santos, nosotros estamos confundidos, necesitados de la gracia del Señor todos los días, y en nuestro transitar cristiano hemos cometido tantos errores, hermanos, porque nos han instruido así o porque simplemente tenemos antecedentes que nos orientan a ciertas prácticas. Entonces yo necesito hacer una aclaración antes de adentrarnos en el texto del apóstol Pablo. Primero, quiero mencionar
el error que existe en la sobrevaloración del conflicto espiritual o de la lucha espiritual. La sobrevaloración. ¿Y qué es eso, hermanos? Es cuando nosotros aprendimos, como les decía, porque nos enseñaron así o diversas razones, que básicamente la vida y básicamente el evangelio consiste en una guerra, en una lucha permanente entre el bien y el mal, y que nosotros en un sentido estamos llamados a librar instituciones, estructuras, personas de la influencia satánica que hay sobre todo. Entonces nosotros estamos todo el tiempo imaginando liberar, atar y desatar, términos que aprendimos, ¿cierto? Atar y desatar, ¿recuerdan o no? Atar y desatar y todas estas cosas. Y recuerden que la idea era liberar espacios aún geográficos de nuestro mundo, como algunas personas lo practicaban sobre cierto espacio, y bueno, muchas cosas de ese tipo. Y hay ejemplos que son un poquito raros, son un poquito bizarros, pero detrás de toda expresión o manifestación del mal estaba Satanás y había que hacer guerra espiritual. Obviamente, caricaturizándolo un poco, pues yo llegué a conocer a alguien que realmente estaba orando porque su carro venía varándose mucho, y entonces empezó a orar por el espíritu de carro, el espíritu que tenía poseído su carro, porque no dejaba de fallar. Tal vez el que tenía el mecánico donde llevaba el carro, ¿cierto? Pero bueno. Pero yo no quiero lastimar a nadie en esta mañana, ni menospreciar lo que hemos aprendido y nuestro trasegar cristiano. Pero sí quiero señalar que tenemos que crecer y tenemos que madurar nuestro entendimiento y nuestra relación con ese mundo. Ojo pues con eso. ¿De acuerdo? Otro extremo que tampoco deseamos en esta pequeña iglesia local es la infravaloración de la lucha espiritual. Y yo quiero presentárselas de la siguiente manera. El doctor John Stott, que es un hombre muy especial, muy hermoso, la verdad. Todo lo que vean de él, lo puedan leer, léanlo y aprendan de él. Él hace un registro muy, muy interesante de qué es lo que empezó a ocurrir en algunos seminarios de Alemania y seminarios de Inglaterra, y ya después eso se esparció por todo el mundo. ¿Cuál era la teología que estaba empezando a caminar fuerte? Que cuando Pablo habla aquí de principados, potestades, autoridades de maldad, realmente de lo que Pablo está hablando es de estructuras sociales, de instituciones o tradiciones que someten, subyugan, esclavizan a los hombres. ¿Estamos de acuerdo con que hay instituciones o estructuras que hacen eso con los hombres? Sí, pero lo que ellos pretendían era hacer coincidir que esas estructuras era lo que Pablo se refería cuando hablaba de principados, potestades y todo lo demás. O sea, básicamente, para liberar al ser humano que está esclavizado y sometido, como el Nuevo Testamento claramente nos deja ver, se necesitan programas sociales, políticas más saludables, más sanas, y básicamente eso es lo que necesitamos. O sea, el componente espiritual, seres personales de maldad, no deben estar en tu mente, porque eso hay que dejarlo al pasado, a épocas que fueron amargas, eso hay que dejarlo allá. Nosotros más modernos nos acercamos de una manera distinta al texto bíblico. Pues tampoco, hermanos, eso tampoco es así. Las consecuencias o los efectos de ambos extremos son evidentes, y tal vez si tú fuiste de los que valoró muchísimo la guerra espiritual y todo esto, tal vez tú mismo puedes decir hoy que tú, aunque eras una guerrera o un guerrero, no necesariamente experimentabas seguridad en lo profundo de tu corazón. O cuando tú tal vez te has acercado a la vida cristiana ignorando la realidad de ese conflicto espiritual, también es verdad
que puede ser que tú has estado sujeto o sometido o sometida a una realidad que tú insistes en ignorar, pero que la Escritura te manda a considerar y a evaluar. Entonces, ninguna de las dos, ¿de acuerdo? Bueno, volviendo al texto bíblico, cuando tú lees en este texto palabras como armadura, lucha, contra, espada, cascos, flechas, tú ya, en este momento de lectura y de estudio de la carta a los Efesios, tú ya debes entender que Pablo está queriendo que tú entiendas que estás metido en una batalla. Estás ahí, cristiano y cristiana. Tú estás ahí, en esa guerra. Es decir, hermanos, si antes nosotros sosteníamos una relación con nuestras esposas y esposos de amor, de sujeción, de respeto, si los amos y los empleados y los empleadores, o los hijos y los padres, sosteníamos una relación en Cristo diferente y especial, ahora el cristiano sostiene una relación con esos seres de absoluta enemistad. Esa es la relación que sostenemos con esos seres. Hermanos, ellos pretenden destruirte. Es una relación de guerra y no se puede calificar de otra manera. Como alguien algún día me decía, el gran espíritu caritativo de esta persona, el gran amor que tenía, me decía, no, ¿sabes qué? Cuando yo estaba enredado y metido en esas cosas de ocultismo, yo he anhelado que los espíritus se arrepientan. No estás entendiendo. No estás entendiendo de qué se está hablando o de quiénes se está hablando. Eso no se puede. Bueno, hermanos, si estamos en una guerra, porque estás en una guerra, si tú amas a Jesucristo, si Él es el Señor de tu vida y lo sigues a Él, tú estás en una guerra. Y yo creo que mucho del problema que el cristianismo y nosotros los cristianos tenemos para relacionarnos en esa realidad del conflicto espiritual es que nosotros no sabemos en qué punto está esa guerra. A uno le dicen, póngase la armadura de Dios, y uno como que listo, yo me la pongo y me pongo el casco y me pongo todo, pero uno como que ¿qué? ¿Y dónde estoy? ¿O cómo está la cosa? ¿O en qué punto está la guerra? Estamos perdiendo la guerra, la estamos ganando, acabo de iniciar. ¿En dónde estoy yo? ¿Y en qué punto está esta guerra? Ese es un conocimiento crucial para que tú puedas entender a qué es lo que Pablo te está llamando, la Escritura, y el Señor mismo te llama. Entonces, yo quiero hacerles un pequeñito resumen de cómo es que luce ese conflicto, cómo luce esa batalla. Y vamos a tratar de hacer aquí una pequeña teología bíblica de eso. Por eso, préstale atención para poder que entiendas dónde estás ahí. Génesis nos dice que Dios creó el cielo y la tierra y la creó con el poder de su palabra y creó maravillas en toda su tierra, en todo su mundo, en toda su creación. Después nos relata la caída del ser humano. Algunos teólogos dicen que la caída de Satanás también es en ese momento. Otros dicen que no, que la caída de Satanás es anterior a la tentación que él viene a traer a Adán y Eva. Sin embargo, nosotros sabemos que en la caída algo se fracturó. El orden original de Dios se quebrantó. De eso es lo que tenemos que tener muchísima conciencia. La tierra, este mundo, se convierte en el lugar ocupado por el enemigo y sobre el cual el enemigo ejerce señorío y gobierno, y eso es verdad. La Biblia nos deja claro
que el gobierno y la autoridad que Satanás ejerce en este mundo no es total ni es soberano, porque al único que se le adjudica eso es ¿a quién? A Dios mismo. Él es el soberano de la tierra, Él sí lo es. Sin embargo, la tierra empieza a convertirse en eso. Y nosotros los seres humanos nos convertimos en una humanidad conducida por el que gobierna las tinieblas, el mismo ser de maldad que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, como Pablo ya dijo en capítulo 2, versículo 2 de Efesios. Ya lo estudiamos. En eso nos convertimos todos nosotros. Pero, gracias a Dios por los peros. Pero Dios, cumplido el tiempo, Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad arribó a esta tierra y con la proclamación de su evangelio, el reino de Dios empezó a abrirse paso en medio del reino de las tinieblas. ¿Y sabes tú cómo lo sabes? ¿Sabes cómo la Biblia nos lo muestra? Porque con el ministerio de Jesús, ¿qué le empezó a ocurrir a las personas enfermas que Jesús sanaba? ¿Qué le empezó a pasar? Los enfermos o la enfermedad empezó a dejar de tener poder sobre las personas. O sea, la enfermedad empezó a echar para atrás. El Hijo de Dios empezó a revertir los efectos de la caída. La enfermedad empezó a retroceder. ¿Qué empezó a ocurrir con las personas que estaban poseídas por espíritus? Empezaron a ser liberadas y el pueblo estaba sorprendido. Pero ¿cómo así que alguien le habla a los espíritus y ellos le obedecen? ¿Por qué? Porque con la llegada del Hijo de Dios, el reino de Dios empezó a abrirse paso en el reino de las tinieblas, y entonces las personas poseídas empezaron a ser liberados. Y algo que es más extraordinario todavía y más impresionante, los hombres se empezaron a arrepentir. Hombres que han amado las tinieblas como nosotros, que voluntariamente besamos y amamos las cadenas sobre las que nos tenían prisioneros. Empezaron a arrepentirse. Eso dio cuenta de ¿qué? De que el reino de Dios estaba abriéndose paso entre nosotros. El rey había llegado, el rey legítimo de esta tierra había llegado y estaba iniciando su plan de recuperación y redención de su amada creación. Jesús empezó a llamar a hombres y a mujeres para que le siguieran. Y esos hombres y esas mujeres fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Así es. Ahora esas personas cristianas, hijas de Dios, unidas a Cristo, se convertían en el objetivo de destrucción de Satanás y de todo el reino de las tinieblas, hermanos. Y en su ministerio público, sorpresivamente un día arrestaron al rey. Y obviamente toda la creación está desconcertada. Arrestaron al rey y lo tienen en un juicio y lo están golpeando y lo han torturado. Lo han entregado a la muerte, lo van a matar. Está colgado, se está muriendo. Parece que Satanás, sus intenciones, su plan de destruir, de sacar de esta tierra al heredero legítimo para él poderse quedar con todos, con toda la tierra que se le dio para que administrara y administráramos. Él quiso destruir al Hijo de Dios y eliminarlo de este mundo, y efectivamente vemos al Hijo de Dios clavado ahí, al parecer derrotado por sus enemigos, y dice finalmente: todo está hecho, y muere. Posiblemente, si hubo fiesta en el infierno, si hubo fiesta en el reino de las tinieblas,
la fiesta fue la fiesta que menos duró en la vida. Porque, ¿cómo les parece? Que cuando Jesús dice consumado es, todo está hecho, empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. El velo es rasgado a la mitad, el velo del templo, del lugar santísimo. Pero una cosa más importante todavía, el evangelista registra que muchos de los santos, muchos de los hombres y mujeres que aguardaban en el Mesías, ¿fueron qué? En el momento mismo en el que Jesucristo muere, algunos de los santos que vivían en Jerusalén regresaron a la vida, o sea, se levantaron de sus tumbas. Dios les volvió a la vida. ¿Y qué significa eso? Que si había fiesta, pues la fiesta se aguó. ¿Por qué? Porque ahora se estaba haciendo más claro lo que Dios había hecho en su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que había hecho? Que ya Satanás no tenía poder sobre los hombres a través de la muerte. Ahora la serpiente había sido mortalmente herida, aunque ella efectivamente le mordió el calcañal, el talón al Señor. Hermanos, Dios, en la entrega voluntaria y amorosa de su Hijo Jesucristo, desarmó a los poderes y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en un desfile triunfal. Aquellos que pensaron que habían ganado porque mataron al Cristo, ahora estaban convirtiéndose en parte del espectáculo que Dios estaba trayendo sobre toda la creación, sobre todos los seres angelicales, que todos sus enemigos estaban desfilando derrotados, porque a todos los derrotó. Eso es lo que Pablo dice en Colosenses, capítulo 2. Todos sus enemigos, así como era típico de los generales romanos cuando ganaban una victoria muy importante, traían a los enemigos encadenados para el desfile victorioso, el desfile triunfal. Asimismo, esa es la figura que Pablo usa. Eso es lo que ocurrió con todos estos seres enemigos de Dios, del Cristo y de su amado pueblo. Pues hermanos, aunque todo eso ocurrió, aunque ya se libró la batalla decisiva, ya la guerra está ganada. O sea, no existe la posibilidad de que Cristo y su iglesia pierdan. O sea, ya no existe esa posibilidad. Aunque no exista esa posibilidad y la guerra ya se ganó, la batalla decisiva ya se ganó, todavía, hermanos, hoy el pueblo de Dios libra batallas con focos de resistencia. Todavía Satanás, principados, potestades, todas esas cosas se resisten a aceptar su derrota. Y en el proceso están llevándose por delante a todo el que puedan. No estamos hablando de los no cristianos. Los no cristianos no tienen problema en estar sujetos a él. Ellos están felices así. Están tratando de llevarse a todo el que puedan del pueblo de Dios por delante, si pudieran hacerlo. Ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los aliados se declararon victoriosos y efectivamente Alemania reconoció pues que sí, o sea, ya no hay nada que hacer, ya perdimos. ¿Ustedes creen que cuando aún tal vez se firmaron los tratados de rendición y todas estas cosas, ustedes piensan que ya todo el mundo deje de pelear? Uno hubiera pensado eso, ¿cierto? Pero no. Siempre
los soldados aliados, aunque ya sabían de la rendición de Alemania, sabían que tenían que entrar a ciertos pueblos, a ciertas localidades, no como, ganamos muchachos, vamos a hacer fiesta, no hay problema, viento. No, ¿por qué? Porque ahí habían alemanes que o no habían escuchado de la rendición o se resistían a aceptar la derrota. Nosotros, hermanos, estamos en guerra. Todos los cristianos. Ya no hacemos parte del reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas está mostrándonos los dientes todo el tiempo. A nosotros, cristianos. Bueno, empezamos a hacer algunas preguntas clave para poder entender este pasaje de hoy. Una pregunta: ¿quién es nuestro enemigo en esta guerra? No es una pregunta obvia, porque qué tristeza, hermanos. Los elementos políticos, las ideologías políticas se convierten en la principal fuente de división en las iglesias en Estados Unidos. No sé si aún a nosotros nos ha afectado de esa manera tal vez, pero realmente los cristianos piensan que el problema es la izquierda o la derecha. Así que la pregunta es: ¿quién es nuestro enemigo en esta guerra? ¿Quién? ¿Y qué dice el texto? No otras personas, 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 ¿de acuerdo? Principados, potestades. ¿Qué más dice Pablo? Uy, hermano, entonces la pregunta es: ¿quién es nuestro enemigo en esta guerra? Ay, ay, ay. A ver, estos seres se describen como frágiles, débiles, tal vez. Fuerzas espirituales de maldad que tienen poder sobre, nosotros, hermanos, si llegáramos a librar una batalla, nosotros contra esos seres, yo contra algún ser de esos, contra cualquiera de esos, hermanos, yo no tengo ninguna posibilidad. Aquí no están hablando simplemente del peor sicario de la ciudad o del peor delincuente de la ciudad o del mundo. Aquí no están hablando de alguien así, están hablando de fuerzas, poderes, autoridades, dominios de maldad. O sea, lo que hacen, lo que sienten, lo que piensan es malo, perverso, destructivo. Esos son nuestros enemigos, poderosos y llenos de maldad, pues para arruinarnos, si pudiera arruinarnos. Todos nosotros, hermanos, estamos en absoluta desventaja y es tal vez, como alguien alguna vez me contaba, que él sabía que yo era cristiano. Y me dijo: Ronald, ¿sabes qué? Yo necesito que me acompañes a mi casa. Y yo: ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No, es que sabes que mi sobrina, hermano, hace unos días, hace como 15 días, viene pasándole algo muy raro. Y yo: ¿qué pasó? De un momento a otro, mi sobrina se desmaya. Y cuando se desmaya, ella, yo la veo, ella no mueve su boca, ella no mueve la garganta, y alguien habla a través de ella.
Y no es ella, esa no es su voz. Yo conozco su voz desde pequeñita. Alguien habla con ella, alguien habla y dice un montón de cosas y obviamente a mí me llena de ira ver a mi sobrina sometida a eso, yo como la amo y esto tan raro, tan extraño, y yo le empiezo a decir, no te metas con ella, no te metas con ella, métete conmigo. Sí, y lo raro, casi como la experiencia de Hechos que ahorita mencionaba, de cómo los espíritus menosprecian a esos hombres que tratan de expulsarlos del hombre. Lo que él me decía justamente era que cuando él les decía eso lleno de ira y de indignación, y seguramente pues con mucha razón, eso debe ser muy triste, pero lo que él veía era burlas, lo que él escuchaba era burlas, cómo se burlaban de él, le decían lo ridículo de su idea. Yo no fui por allá, ¿de acuerdo? Por si tienen la pregunta, por si están haciendo la pregunta. Bien, ¿quién es nuestro enemigo en esta guerra? Ya saben. Ahora, ¿qué se nos ha dado para librar esta guerra? ¿La respuesta cuál es? ¡Oh, qué belleza! Bueno, vamos a ver, cuidado con eso. Vamos a ver, porque ¿cómo les parece otro caso? Que ese es más reciente. Este del que les acabo de decir, ese fue hace años, pero este es un poco más reciente. Un profesional de la salud, no necesariamente cristiano, creyente, un profesional de la salud estaba bastante angustiado con una persona que yo conozco y que es cristiana, y le estaba preguntando qué podía hacer. ¿Por qué? Porque en medio de una consulta, una paciente estaba haciendo cosas muy raras, estaba haciendo cosas muy extrañas, y que es como si ellas, como si se mudara en otra persona, no que esté trayendo una transformación física, pero como si cambiara su aspecto mientras él estaba ayudando y haciendo algunas cosas a ella, y ella empezaba eso era lo que él describía, como si ella estuviera teniendo una relación sexual con alguien. Y él la grabó y le mostró, y la señora desconcertada, yo hago eso, yo hice eso. Y bueno, otras cosas más. Pero este hombre estaba muy, muy lleno de miedo. Esa era la experiencia. Él estaba muy lleno de miedo. Y él tratando de consultar y preguntar. E inclusive él parece que le consultó por allá a una amiga cercana que él había escuchado que era cristiana. Y entonces la amiga cristiana lo primero que le dijo es, para eso necesitas la armadura de Dios. La solución, la armadura de Dios. Pero ¿qué es eso, hermanos? ¿Pero qué es eso? Hágame pues esa. Porque parece que nosotros, que hay que decirlo, hermanos, aquí entre nos, sin que ninguno de nosotros se ofenda, pero aquí entre nos somos altamente supersticiosos y hacemos de la verdad que Dios nos está anunciando y aclarando en su palabra, y la convertimos en un amuleto, en una cosa como mágica, como rara, y entonces yo como que necesito se me olvidó salir de mi casa sin la armadura. No, pero saben que así somos, ¿cierto? Yo recuerdo cuando yo era niño, mi abuela muy hermosa, mi abuela Ana, que yo creo que no estaba hoy por acá con nosotros, pero mi abuela Ana muy especial me regalaba algunas laminitas, que creo que una de las que yo más quería era detente. El corazón de Jesús está conmigo, ¿cierto? Y ella me había enseñado y yo había aprendido que yo portaba eso y eso me libraba del mal, y para mí era importante portarlo. O sea, yo no sé finalmente eso de qué se trataba ni nada, pero yo sé que tengo que portarlo. Eso es en lo que se convierte y en lo que quizás se ha convertido la armadura de Dios para nosotros. Pero ¿qué es la armadura de Dios, hermanos? ¿Qué se nos ha dado para librar esta guerra? Pablo menciona el poder de Dios. ¿Estamos bien ahí? Mírenlo. Por último les dice, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Fortalézcanse con el gran poder de otra persona que no soy yo, ¿de acuerdo? Con el poder de Dios mismo. Y además
dice, pónganse, en 2 ocasiones dice, vístanse, pónganse toda la armadura de Dios. La pregunta es, ¿de quién es la armadura? Entonces vamos pues entendiendo la cosa. Primero, es la armadura de Dios. ¿Cómo así? Eso como tan raro, que la armadura de Dios. Hermanos, esto es muy hermoso pensarlo. Cuando Pablo está diciendo que fortalezcanse con el gran poder del Señor y vístanse con la armadura de Dios, es algo tan hermoso. Algunos teólogos se desconciertan al pensar lo que Pablo está diciendo acá. ¿Y por qué se desconciertan? Porque básicamente lo que Pablo está diciendo en primer lugar es que el cristiano, el hijo o la hija de Dios, deben revestirse de algo que Dios mismo y primeramente ya ha usado. La armadura de Dios es la forma en la que se presenta a Dios en el Antiguo Testamento y particularmente en el profeta Isaías. A Dios encarando y enfrentando a sus enemigos. ¿Cómo es que dice Isaías que Dios, el soberano, el rey de Israel, derrotaría a todos los enemigos de su pueblo? Isaías dice, con su ropaje, ceñido con la verdad. Dios libra la batalla con sus enemigos primero con la verdad. Después dice el profeta Isaías que Dios libra sus guerras con sus enemigos con la coraza de justicia, que Él vendría a traer la justicia, a hacer justicia en medio del pueblo, en medio de un contexto opresivo, herido, maltratado, sometido. Dios se viste como un guerrero con la coraza de justicia. Isaías mismo dice más adelante de el calzado para proclamar la verdad, las buenas nuevas, el evangelio. Dios mismo, aún su Hijo Jesucristo mismo, ha hecho uso de esta armadura para el conflicto espiritual que Él mismo experimentó cuando estuvo entre nosotros. Y eso es lo que desconcierta. ¿Cómo así que le están diciendo al cristiano que él también se vista de algo que es propio de Dios, que le pertenece a Él, que es de Él? Además de las referencias a el cinturón, a la coraza, el calzado, Pablo termina de completar la armadura. Y él la completa con algunos elementos de la armadura que Dios no necesariamente necesita. Dios no requiere de eso. Pero Él labra estas piezas de la armadura para personas que sí las necesitamos, la iglesia, su pueblo. ¿Cuáles son los otros componentes de la armadura? El escudo de la fe, ¿sí? Gracias, gracias. Además de esto, primero tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu. A ver, hermanos, ¿cómo así? ¿Eso los confunde o no? ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es esa armadura tan necesaria para todos nosotros? ¿De qué está hablando el apóstol acá?
A ver, déjenme colocar dos ejemplitos. Uno es personal y perdónenme que hable de mí, pero es el que conozco. Y después de ese les menciono otro. Yo recuerdo, hermanos, en una ocasión en la que yo estaba en mi cama, muy adentrada la noche, y yo estaba despierto. Mi esposa ya estaba dormida, en ese momento no teníamos a Marcos, mi esposa ya estaba dormida hace mucho rato, y yo estaba en la cama, ahí recostado pensando, y algo horrible que yo no veía que era, se puso aquí al lado mío. E imaginen yo qué hice. El valiente Ronald. No, yo estaba muerto de miedo, yo no sabía qué hacer. Se me pararon los pelos, todo obviamente, y obviamente yo no sé cómo describir esa experiencia, hermanos, muy bien. Yo lo que sabía era que algo de un momento a otro llegó aquí al lado mío y era algo horrible, perverso, oscuro. Aquí al lado mío era más oscuro que la oscuridad de mi habitación. Y yo obviamente me asusté mucho y yo no sabía qué hacer. Me tapo, pero ¿para qué? ¿Para qué me tapo? Y en un sentido yo me sentía como paralizado, o sea, así es el miedo, hermano, ustedes saben. Ahí estaba impotente, absolutamente sometido a eso que había a mi lado. Yo no podía hacer nada, pero ahí va. El Señor y su gran misericordia conmigo me recordó lo siguiente, así como si hubiera caído del cielo, ¡pam! Como si me hubieran tirado. Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué más dice? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y eso es como si hubiera sido, hermano, una cosa descomunal. Si esto me llegó a intimidar, eso se volvió nada. Porque Dios, su gracia, su palabra, me mostraron la verdad. ¿Y saben este cobarde qué hizo? Ya relajado, sueltico ya hasta me podía mover, relajado ya. Ahí en la cama tranquilo dijo, no me vengas a intimidar o no me vengas a infundir miedo, porque yo sé quién te creó y quien te creó es mi Salvador y es mi Señor. Cogí la cobija, me la tiré y seguí durmiendo. Eso fue lo que hice. Y hermanos, espero que entiendan que no es que yo soy muy fuertecito, espero que se entienda la cosa. Esos no son los casos usuales que yo en lo personal he experimentado con luchas y conflictos espirituales. Yo a veces he vivido más estas cosas, este tipo de cosas en otras ocasiones. Pero eso no es lo más usual, eso no es lo que yo experimento en las semanas. Y la mayoría de nosotros no vivimos el conflicto espiritual así. ¿Cómo luce en la vida cotidiana la lucha espiritual y cómo es que nosotros hacemos uso de la armadura? ¿Ustedes vieron cómo se hizo uso de la armadura o no? ¿Sí pudieron ver ahí? Yo no solamente cogí la espada, no. Si yo tengo espada es porque tengo en qué amarrarla, ¿de acuerdo? O sea, la armadura estaba ahí puesta, pero yo no entiendo muy bien y no entendía todavía muy bien, pero se usó, fue. Pero ¿cómo les parece esto? ¿Cómo luce esta otra circunstancia? Llega el día malo, el que Pablo menciona ahí, ¿sí lo vieron? Llega el día malo. El día malo, hermanos, no es cuando ustedes están siendo muy tentados, cuando Satanás especialmente está encarnizado con ustedes, no, es como cuando Job dice,
lo que más temí, eso me ha venido a suceder. Es ese día, es esa época de la vida donde tú conoces la desesperación, cuando tú conoces el miedo, ese día cuando tú descubriste que aún siendo hijo del rey, tu hija o tu hijo o tu esposa se pueden morir. Cuando tú descubres que tú puedes entrar en una bancarrota, que tu salud se puede afectar absolutamente y todo se te desbarata y te coge como desprevenido el día malo, el día que te das cuenta que pensabas que eras alguien exitoso, calidoso, apreciado por todos y llegan a ocurrir las cosas necesarias para que lo único que veas en tu mente es fracaso, 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 fracaso. Cuando llega el día malo que le sucede a cristianos y a no cristianos, ¿qué haces en ese día malo? Absolutamente vulnerable, sujeto a lo que hagan contigo. Ponernos la armadura, o más bien, nunca quitarnos la armadura de Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Tú estás ahí completamente triste, abatido, como tú sabes, y te has llegado a sentir descalificado. Te sientes la mujer más indigna, el hombre más malo de este mundo. Y no te habías dado cuenta, pero Satanás ha venido trabajando. Las huestes espirituales de maldad han venido trabajando. Y una sugerencia por acá, y una acusación por acá, y una mentirilla por acá, y una duda por acá también. Y tú estás en el día malo sin saber qué hacer. Sin saber qué hacer. Pero Señor, yo me he puesto la armadura todos los días y oro otra vez, yo otra vez me pongo el casco y otra vez me pongo la espada, pero eso como que no funciona, Señor. Claro que no funciona así. Eso no funciona así, porque ¿qué, hermanos, es esta armadura de Dios? Es esta. Si yo soy una persona que no merece que le pasen cosas buenas, sí es verdad, pero yo soy amado. Yo he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú eres una fracasada. Puede ser que sí, pero mi Cristo y mi Señor ganó, triunfó. Él es mi victoria. Yo he triunfado en mi Salvador, en mi Señor. Eres lo peor del mundo. ¿Cómo te atreves a orar? ¿Cómo te atreves a pensar que Dios te va a dar una nueva oportunidad? ¿Cómo siquiera se te ocurre orar, hombre? No seas hipócrita. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Él los ha justificado? ¿Quién los condenará? ¿Quién? 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 Casco de la salvación, espada del Espíritu, escudo de la fe. ¿Fe en quién? ¿Salvación de quién? ¿Espada de quién? ¿Justicia de quién? ¿Verdad de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Cristo y de Dios, de Él, de lo que Él es para mí, de lo que Él ha hecho de mí.
Yo estoy unido a su Hijo Jesucristo. Y en su Hijo Jesucristo, aunque yo reconozco cada vez más y más mi falta de méritos, al mismo tiempo me quiero arraigar en la confianza de que sí, yo soy bendecido. Sí lo soy. ¿Por qué? Por mí. Nunca. Mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esta es la clase de resistencia que la iglesia da. Cristo, miren, el apóstol Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 12, pónganse la armadura de luz. Y ahí unas palabritas después dicen, vístanse de Jesucristo. Eso es la armadura de Dios. Hacernos conscientes, hermanos, de lo que ahora es nuestro, de lo que ahora nos pertenece, de lo que hemos recibido por gracia. Ninguno de nosotros compró ni ganó nada de eso, pero lo hemos recibido. Dios nos lo dio en su Hijo Jesucristo. Nosotros lo disfrutamos por la fe de la salvación, de la justicia que Él nos dio, de la verdad que representa en Él y que estamos aprendiendo a hablar. Cristo, revestidos de Él, resistimos al mal. Mis hermanos y hermanas, esa es la armadura de Dios. Así es como libramos nuestras batallas. Pero es necesario decir esto para participar de la cena del Señor. ¿Qué más el Señor nos dio para librar esta guerra? Muy bien. Bueno. La oración, muy bien, gracias por mencionarlo. Pablo dice, oren, oren, oren. Eso es lo que él dice. Pero miren que es interesante, es una forma particular de oración. Para decirlo sencillo, es la oración por otros. Es la oración por otros. No es solo o especialmente la oración por mí, es la oración por otros. Oren, mira que siempre Pablo está invitando a orar, ¿cierto? Por él, y uno se pone a pensar, hermanos, ¿cómo es posible que el gigante apóstol Pablo, cuando está hablando del conflicto espiritual, cuando está visibilizando esta realidad invisible para nosotros, cómo es que a él se le ocurre decir, hermano, oren por mí? Pablo, pero Pablo, tú oras por nosotros. No, hombre, oren por mí. Oren por mí, oren por mí. ¿Qué otro recurso Dios nos dio además de la armadura para librar esta guerra, hermanos? Hermanos, nos dio a otros. Nos dio a otros. A su iglesia, a su pueblo, hermanos. Nótenlo como lo dice el texto, ¿cierto? Sí. Siempre está usando el plural. Vístanse, ¿cierto? Todos esos que ven ahí en el texto. Está hablando de que nosotros hacemos uso de la armadura de Dios de manera comunitaria. O sea, si antes tú pensabas que yo me pongo la armadura de Dios y siempre uno se pone la armadura de Dios solo, ¿cierto? Uno en esa película está solo, como Rambo solo. Uno se pone el casco, se pone todo lo demás. Ahora ya no empieces a pensar así. Si algún día vuelves a pensar en la armadura de Dios, empieza a pensar de la siguiente manera. Tú en compañía de otros, poniéndose juntos la armadura de Dios. Ya nunca más solo. Porque no es solo que se ejercita esta armadura. Ustedes no saben lo hermoso, yo no sé si ustedes se han perdido ese privilegio. Ustedes no saben lo hermoso que es tener a un hermano en la fe piadoso, que es capaz de servirte o ministrarte, como lo decimos los evangélicos, de servirte a ti en un momento de necesidad. Y básicamente ese hermano piadoso, si realmente es piadoso, ¿qué es lo que te enseña? ¿Y qué es lo que te señala? No
seas dominado por el temor, confía en Jesucristo. Que el orgullo no te aplaste. Ve a Jesucristo. Ve a Él, ve a Él, ve a Él. No necesitamos tanto. No lo decimos porque nos parezca bonito. Tú solo, sola. Eso es lo que quiere Satanás. Obvio. Eso es lo que quiere él. Solita, solito. No, yo solo me la pongo bien duro. No, yo con mis hermanos oro media hora, pero yo solo oro 5 horas, eso es más. No. Más media hora con otros. Y hermanos, hoy espero que ya todos sepan qué le podrían aconsejar a esa familia que vino ahí al garaje para reunirnos en esa mañana, llenos de temor acerca de lo que les estaba pasando. Espero que ya tú sepas responderles qué necesitan. A Cristo. A Cristo. Creer lo que ahora somos al estar unidos a Él. ¿Quiénes somos en Él? Creerlo, vivirlo, disfrutarlo. Hermanos, cada uno de nosotros está ahí delante del Señor para orar. Les pido que por favor no interrumpan a nadie. Por favor. Cristiano y cristiana, hijo e hija de Dios. Antes, tú te alegrabas en un reino de tinieblas. Y abrazabas las tinieblas para no ser visto. Y te deleitabas en la voluntad de tu Señor con minúscula, el diablo. Eso éramos nosotros. Hombres y mujeres sometidos a una esclavitud que sentíamos en el fondo. Es horrible y nos destruye y nos despoja del gozo y de la paz para la que nosotros en el fondo sentimos que fuimos creados. Pero estábamos llenos de vanidades, alimentados por las ideas de este mundo, guiado, conducido por aquel que ejerce su poder en los hijos de desobediencia. Antes éramos eso. Es más, posiblemente esta mañana todavía hay alguien que está en ese reino de las tinieblas. No te imagines que simplemente estás en la Medellín lluviosa, que estás en la Colombia que percibes muy bien o muy mal. Tú haces parte de un reino de tinieblas si Jesús no es tu Salvador y tu Señor. Pero si ya Él lo es, hoy, querida iglesia, somos hijos rescatados. Ya no es la tiniebla, ya es la luz. Ya estamos aprendiendo a apreciar la verdad, la justicia. Estamos aprendiendo el bien, Padre, que tú has tenido desde siempre, desarrollar en nuestro corazón virtudes piadosas, virtudes que te honren a ti. Claro, porque ahora pertenecemos a este precioso reino de tu Hijo.
Y gracias te damos por eso. Gracias, Señor, por equiparnos de tu armadura, de la que tú usaste la justicia, la verdad, la compasión para proclamar esa verdad. Gracias, Señor, porque qué precioso. No te quedaste solo con esa armadura. Tú no la forjaste solo para ti. La forjaste para compartirla con nosotros, con tu pueblo. Y aunque nosotros no somos justos, ni fuimos justos, Señor, por el contrario, nos deleitábamos en la mentira o en el engaño de diversas maneras, Señor, tú nos revestiste con tu propia justicia, la justicia de tu Hijo. Nos hiciste partícipes de la verdad. Nos estás enseñando a ser compasivos con el mundo para que otros hombres y mujeres sean sacados de ese reino. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias porque pensar en su salvación nos protege la cabeza, que parece una loca cada rato. Tu salvación, que yo soy amado y perdonado por gracia aunque no lo merezca, que tú has hecho lo suficiente para mí y para ser bendito tuyo. Gracias, Señor, por el escudo de la fe, que me enseña, Señor, a resistir todo lo que Satanás me quiere insinuar, sugerir, acusar. Gracias por ese escudo. Gracias, yo lo aprecio tanto, Señor, yo lo necesito tanto. Gracias por tu palabra, por la Biblia, por lo que ella nos habla acerca de ti y de la forma en la que tú te revelaste en tu Hijo Jesucristo. Gracias por ella. Gracias por hablarnos la verdad y afirmarla en nuestros corazones. Y hoy recordamos, Señor, que todo ese beneficio que recibimos de ti tuvo un costo altísimo, altísimo. El costo de tu muerte. Para poder liberarnos, tuviste que morir. Para poder que no fuéramos retenidos por la muerte, tú tuviste que meterte a un sepulcro. Para que nosotros pudiéramos ser llamados inocentes y Satanás no tenga argumento para culparnos, tú tuviste que cargar todo el precio de mi deuda, de mi pecado. Tú te convertiste, Señor, en delincuente. Como un delincuente moriste para que yo pueda ser justificado. Gracias, Señor. ¿Qué más? ¿Qué otra arma superior podría haber para poder encarar mi vida con todas las artimañas que puede haber contra nosotros? ¿Qué más poder podría haber que tu mismo Hijo Jesucristo y Él en nosotros? Gracias te damos por Él. Y hermano y hermana, si este momento, en esta mañana, tú estás preparado para participar de la cena del Señor que nos recuerda el precio de nuestra liberación, el precio que se pagó para que nosotros tuviéramos una armadura y no fuéramos absolutas víctimas de nuestro enemigo. Si tú estás preparado para cenar, si tú has confesado que Jesucristo es tu Señor y lo has declarado públicamente a través del bautismo, hermano, prepara tu corazón para participar de esta cena. Tú. Y mientras Eduardo y el equipo nos guían en adoración al Señor, en silencio les pido por favor, este no es un momento para conversar ni charlar. En este momento, este no es el momento. Prepárate para cenar, ponte de pie si vas a participar de la cena y ven por una copa y ven por un pan. Gracias
Dorita y Carlos por servirnos. Y vengan acá, hermanos, benditos del Señor, benditas del Señor, vengan a recordar quiénes son y a recordar qué se ha hecho por ustedes, por nosotros.